cada vez más viejo, inquietas. Me queda tiempo, yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Algo bello de la vida cristiana que el apóstol Pablo habla a sus hermanos filipenses es el gozo en el Señor. Y ahí en el capítulo 3 precisamente habla acerca de algunas posibilidades que pudieran existir en ellos y igualmente en nosotros para que podamos perder ese gozo. Hay peligro en cuanto a eso. Es parte de la vida y aquí se nos está alertando que hay que tener en cuenta para no perder ese gozo. Reconocer dónde realmente está para que se mantenga ahí en nuestra vida. La vida del cristiano no es una vida amargada, es una vida aburrida, es una vida llena de alegría y de gozo en el Señor. Y fíjense lo que dice Filipenses 3, versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que ahí en el versículo 1 Pablo está realmente preocupado porque sus hermanos reciban algo bueno. Y para eso él insiste e insiste con sus enseñanzas. Y les está diciendo algo lindo, que estén gozosos en el Señor. Y eso de en el Señor lógicamente es fundamental. No se queda ahí en el gozo simplemente. Gozo en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué da el Señor que es realmente gozoso en nuestra vida? ¿Qué da Él que nos provoca a nuestra alma el mantenerse en ese espíritu gozoso? Y por cierto, no es algo que se acaba, por consiguiente no se trata de un gozo que depende de las circunstancias, que es algo limitado, son cosas eternas. Por eso es en Cristo. Porque sí, hay un poco de alegría y de gozo, sí, varias cosas que podemos tener en esta vida. No digo ni tan siquiera que algunas de ellas sean malas, sino al contrario, son bien buenas. Pero son limitadas a momentos, a circunstancias de la vida. Pero cuando dicen el Señor, cuando habla, por ejemplo, de su salvación, de su presencia, de la esperanza segura que Él nos da, de su amistad, de sus enseñanzas, de su iglesia, hermanos que estaremos con ellos para la eternidad, el día que estemos con el Señor. Todas esas cosas son de carácter eterno. ¿Y quién más puede garantizar algo eterno sino solamente Cristo, solamente en el Señor? Así que sí, hay gozo muy especial en el Señor y Él está ocupado escribiendo esa carta de cosas que son necesarias, insistiendo y quizás repitiendo la misma idea más de una vez, porque son tiempos complicados, aquellos. Bueno, igual que ahora, por cierto. Bueno, había persecución, situaciones y problemas económicos. Era una sociedad corrompida, pagana, llena de situaciones. Pero en el versículo 2 alerta de algo que también pudiera ser un peligro definitivamente para que un cristiano pierda su gozo. Si no está atento porque sí hay intereses que nos quieren quitar ese gozo. Y en el versículo 2 habla de supuestos hermanos. Él los llama perros, palabra dura, ¿verdad? Malos obreros, mutiladores del cuerpo. Así que esa expresión perro quizás está hablando de gente agresiva, que pudieran hasta atacar si no se hacen las cosas conforme a ellos piensan que deben hacerse. Y sí, algunos con sus falsas doctrinas, en este caso judaizantes, que querían imponer a los no judíos las costumbres y tradiciones judías.
pues algunos de ellos podían compararse con perros rabiosos. Malos obreros, venían no con el interés de servir, sino buscando lo suyo. Sabemos que lamentablemente sí, algunos buscando dinero, buscando adeptos a su posición teológica, en este caso judaizante, y aquí llama mutiladores del cuerpo. Y claro, quizás directamente refiriéndose a esos judíos que querían imponer la circuncisión entre las tradiciones judías a los nuevos cristianos. Y quizás no solamente eso, sino fiestas y costumbres judías, imponiéndolas y de esa manera forzarlas. Y lo cierto es que, sin duda, intentando eso, quienes cayeran en eso se hacían esclavos de esos compromisos legalistas de cumplir con reglas y religiones. Y definitivamente haciendo eso el gozo de su salvación se podía perder. No quiere decir que iban a dejar de ser salvos, pero ya estarían amarrados y perderían el gozo de Cristo. Qué importante este asunto y cuán claro está Pablo aclarándoles eso. Tengan cuidado de esa gente. Y realmente el mismo versículo 3 les aclara que realmente son ellos, los cristianos verdaderos, los que sin necesidad de esas complicaciones legales y legalistas tienen la libertad en Cristo. Y en esa libertad hay gozo, porque no están amarrados a esos cumplidos legalistas. Y ellos son los que practican, los filipenses, sin necesidad de esas cosas, los que practican su fe. Una fe que no fue por obras, lo que hizo que el Señor por su gracia les diera gozo. Por eso dice, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Así dice el versículo 3. Quiere decir que si empiezan ahora a cumplir y tener que cumplir con esas reglas, se atan a ellas y están definitivamente negando la gracia de Dios, diciendo y pensando quizás que ellos se merecen el perdón de sus pecados por las prácticas que tienen legalistas y no como regalo de Dios por fe. Así que los está advirtiendo, no se dejen engañar por esos falsos religiosos. Vienen en condiciones de guardar todas esas tradiciones. Les quieren amarrar. Y si se dejan, perderán el gozo de su salvación en el Señor. Porque ya entonces están comportándose realmente como que la salvación no fue por la gracia de Dios, sino por las cosas que ellos están cumpliendo, por esas tradiciones de hombres. Eso es encadenarse. Y si ya el Señor les había librado de esas cadenas del pecado, ¿cómo ahora van a encadenarse con costumbres religiosas y cosas, pensando que haciendo esas cosas van a merecer ganarse la vida eterna, que realmente es por gracia, es por fe? Entonces el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. ¿Dónde realmente está su gozo? ¿En la religión que he guardado y que guardó durante tiempo, o realmente en Cristo? Y fíjense lo que dice ahí, versículos 4 al 8, Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que en los primeros ahí, los versículos 4 y 6, habla de las tradiciones religiosas que él de una manera estricta guardó por mucho tiempo. Y ahí está la lista: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a cero perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Me pregunto, ¿eso era malo? No, no era malo, pero eran tradiciones judías que no le daban gozo, que no le daban salvación. Eso es lo que era el antes. Y es precisamente lo que ahora esos supuestos hermanos, que como perros rabiosos quieren que ellos cumplan con todas esas reglas, con todas esas normas. Y de verdad, sí, de esa manera negando que es por gracia, que es por fe, que se reciben esas cosas. Ahora, en estos tiempos también quizás existen tendencias legalistas que quieren imponer a los cristianos verdaderos ciertas costumbres y ciertas cosas. No estoy hablando de las obras de la carne, que son pecados que hacen daño y hay que dejar atrás. No, estoy diciendo de costumbres que son tradiciones que se quieren imponer en la iglesia a los cristianos. Tú decías, eres cristiano, tienes que hacer esto. Y no son cosas que están en la Biblia, pero los cristianos deben hacerlo. Eso es mundano, que si practicas un deporte, que si escuchas música, que no sea sacra, o quizás ir al cine, a la playa, algún tipo de bebida o de comida, cosas así. Y quizás algunos de ellos sean buenos consejos. Pero cuando eso se quiere legalizar y convertir como algo que hay que hacer, son legalismos que de una forma indirecta te están diciendo tienes que hacerlo, y de esa manera le estás poniendo precio a Cristo, a la salvación. Y haciendo eso como que realmente se esclaviza a uno, ya uno pierde el gozo de haber recibido un regalo. Y está como intentando pagarlo, cumpliendo con todas estas tradiciones y con todos esos legalismos. Y bueno, el versículo 7, que esas cosas que Pablo guardó con tanto celo, él dice, irreprensible, quiere decir, era casi perfecto cumpliendo todas estas cosas, que eran para mí ganancias. Ahora dice, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Comparado con Cristo, eso había sido pérdida porque no alcanzaba, ni pude alcanzar nada por eso. Porque sí, cumplía, era riguroso, era celoso en muchas cosas de la ley, pero tenía el corazón vacío. Y cuando puse la fe en Jesucristo, tuve ese encuentro con Cristo, las cosas se hicieron nuevas. Y cuando lo comparé con lo que tenía, aquello era basura. Porque ahora en Cristo tengo todas esas cosas maravillosas, esa paz, esa confianza, esa seguridad, ese gozo. No me lo dio guardar religión, ese gozo me lo dio un encuentro con Cristo. La fe que puse en Cristo. Cuando vi lo que recibí por poner la fe en Cristo sin guardar leyes y cosas, me di cuenta que en comparación, aquello es basura. La versión popular, el versículo 8, esa parte del versículo 8 la traduce: a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Salvador. No valoro nada. Si lo comparo, no quiere decir que no tenga ningún valor. Puede tener valor cultural, puede tener valor de otro tipo. Pero comparado con Cristo, eso es basura, eso no es nada. Y eso es lo que Pablo está contando acerca de su propio testimonio, queriéndole decir, no vayan ustedes a amarrarse, a comprometerse con cosas que no le van a dar la salvación ni el gozo. Eso es por fe. Ahora, ¿cómo Pablo supo que realmente valió la pena haber dejado todas esas cosas que ya tuvo por basura, comparado con recibir a Cristo? Porque él supo que realmente esas cosas, esos legalismos religiosos, no le servían para nada. Porque déjenme decirle que por culpa, entre comillas, por haber puesto la fe en Jesucristo, perdió todo, perdió muchas cosas. Y comparado con lo que recibió, no por lo que recibió por guardar leyes, sino por lo que recibió al poner la fe en Jesucristo, todo lo que perdió, digo, no valió la pena. Eso era basura comparado con lo que tengo ahora. Así que lo puso en práctica, lo vivió,
y ahora lo está compartiendo con sus hermanos. Lo que se recibí por fe, le diría Pablo, la vida eterna, la esperanza, el gozo, todo eso que lo recibí cuando puse la fe en Jesucristo. No recibí nada cuando guardaba tradiciones religiosas. Todo lo recibí cuando puse la fe en Jesucristo. Por consiguiente, les repito, tengan cuidado con los que vengan a enseñarles que tienen que guardar esto y tienen que guardar lo otro. Los quieren esclavizar. No hagan eso, porque van a perder el gozo de su salvación. Lo que ustedes recibieron fue gratuito, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él fue quien lo pagó, no lo tienes que pagar tú. Recíbelo con fe, vive tu vida en libertad. Claro, repito, lo que la Biblia llama pecado, lo que es una obra de la carne, lo que me separa de Dios, eso hay que desecharlo, dejarlo fuera. No estoy hablando de eso, no se trata este tema. Este se trata de tradiciones, la mayoría religiosas, donde quiere que la gente ponga su fe. No, la fe en Jesucristo. Ahora sé libre, gózate en Cristo. Y te alerto, diría Pablo, no te dejes engañar por los que vengan, tratando de forzarte a cumplir cosas que no son bíblicas, son meras tradiciones, con tal de que mantengas tu salvación, dirían ellos. Líbrate de eso, no te dejes engañar. ¿Cómo será